Pues si quieres tú presentar un Perfecto, poquito a los invitados, te cedo. perfecto. Pues muy buenos días a todos. Continuamos con nuestro ciclo de charlas. Estamos con nuestro ciclo de charlas pediátrico y hoy tenemos el placer de tener al doctor Miguel Ángel López Pino. Él es el jefe de departamento de radiología en el Hospital El Niño Jesús de Madrid. También tenemos como expertas a la doctora Yolanda Ruiz, neuroradióloga muy conocida del Hospital Gregorio Marañón, y posteriormente se unirá la doctora Eli Vázquez, también neuroradióloga y jefa del Departamento de Radiología Pediátrica del Hospital Vallebron de Barcelona. Como director de esta sesión tenemos al doctor Luis San Román, neuroradiólogo del Clínico, y el tema que nos comentará hoy el doctor Miguel Ángel López Pino es la encefalitis autoinmune en la edad pediátrica. Así que, pues, Miguel Ángel, adelante. Estamos muy interesados en escuchar tu charla y la ponencia y el coloquio posterior. Bienvenido y adelante. Buenos días. Gracias, Marta, por la presentación. Gracias a los radiólogos que me acompañan y al equipo de la plataforma de diagnóstico por la imagen por habernos invitado a compartir con vosotros nuestra experiencia en encefalitis autoinmunes centradas en la edad pediátrica. O sea que lo que vamos a hablar hoy es cómo el sistema inmune a veces es capaz de atacar el cerebro de los niños. Y lo primero que vamos a intentar es definir qué es una encefalitis autoinmune. Una encefalitis autoinmune es un grupo muy heterogéneo de encefalitis que se agrupan bajo este epígrafe no porque tengan la misma etiología, la etiología es diversa, no porque tengan la misma clínica, es muy variada y abigarrada, no porque tengan la misma imagen, que vamos a ver hallazgos por imágenes muy diferentes, sino se agrupan porque tienen la misma fisiopatología. Es decir, hay un mecanismo común. El mecanismo común es que se pueden identificar anticuerpos contra antígenos propios del sistema nervioso que provocan un mecanismo de neuroinflamación. Y estos anticuerpos se pueden desencadenar por diferentes estímulos. Muchos de ellos es porque existe una infección previa o a veces porque existe una neoplasia oculta, un tumor, y el tumor comparte antígenos con similares a algunos del sistema nervioso, de manera que los anticuerpos que deberían atacar al tumor atacan al sistema nervioso. Es un tema que es apasionante, pero puede ser complicado por lo novedoso, porque supone un reto debido a que existe una superposición de síntomas y de hallazgos por la clínica, porque los hallazgos por imagen son muy poco específicos y a veces un poco frustrantes, porque sabemos que posiblemente están infradiagnosticadas, porque no paran de definirse nuevas entidades y muchas pues, todavía no las conocemos, qué valor tienen esos anticuerpos, cómo se comportan, o no hay series amplias en sus hallazgos por imagen. Desde luego, lo que no cabe duda es que está de plena actualidad en la literatura médica y como muestra la gráfica que os presento de PubMed, si tomamos el epígrafe de encefalitis autoinmunes, cómo están disparadas las referencias y las publicaciones en los últimos años. Pero tan importante es saber lo que es una encefalitis autoinmune como saber lo que no es una encefalitis autoinmune. Y os presentamos este caso, que es una niña de 13 años que tiene una afectación encefalítica, que está en la UBI, con una afectación importante, y lo que vemos en la RM es unos extensos cambios de señal hiperintensos en T2, muy centrados en el tronco, muy llamativos y prominentes en la protuberancia, que cuando hacemos técnicas de difusión lo que vemos es que restringen de forma clara y marcada en el margen anterior de la protuberancia. Pero esta niña no tiene solo una afectación en el sistema nervioso, tiene una afectación multisistémica y había tenido episodios respiratorios que son conocidos, y ahora tiene imágenes de consolidación en el hemitórax izquierdo porque está diagnosticada de una dermatomiositis y cuando hicimos el estudio Total Body vemos áreas de hiperseñal en T2 en grupos musculares más prominentes en la cintura escapular. Es decir, esta niña tiene una afectación multisistémica y anticuerpos por su dermatomiositis. Miguel Ángel, no sé si le oís a Miguel Ángel o se ha parado.
Creo que se ha parado. Sí. Se ha parado, sí. Yo no, yo también le he dejado de oír. Espera, a ver, no sé si podemos avisarle o si él nos oye. Dani, ¿tú tienes su teléfono para avisarle? Yo lo tengo. Vale, perfecto, Yolanda. Perdón, creo que he perdido la conexión. La verdad es que no sé en qué momento... Ya estás, Miguel Ángel, ya estás aquí otra vez. Muy bien. No sé en qué momento la perdí. Pero si quieres continuar con la presentación, yo creo que ahora ya lo único que tendrás que compartir. Hemos perdido la pantalla compartida. Y te hemos dejado de oír en la dermatomiositis, en el caso de dermatomiositis. Perfecto. ¿Qué tal ahora? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, pues disculpar, he debido tener alguna pérdida de la conexión y voy a intentar recuperar un poquito el tiempo perdido. Os comentaba los casos que no son una encefalitis autoinmune e intentaba mostraros cómo no hay que confundir el concepto de que toda enfermedad neuroinmunológica que presente anticuerpos y que afecte al sistema nervioso, incluso con encefalitis, es una encefalitis autoinmune. Y ponía de ejemplo esta dermatomiositis, donde está claro que el niño tiene encefalitis, que hay una afectación neuroinmunológica, que vemos cambios de señal hiperintensos en T2 en el tronco, muy llamativos en la protuberancia, con restricción en la difusión, pero esto es una enfermedad sistémica. Hay afectación torácica, hay afectación en grupos musculares de la cintura escapular. Es decir, muchas patologías son neuroinmunológicas, el lupus, el Rasmussen, la influencitosis hematofagocítica, incluso la esclerosis múltiple, pero no se definen como encefalitis autoinmunes, porque son sistémicas y el anticuerpo no va dirigido contra antígenos específicos del sistema nervioso. Vamos a hacer un poco de historia de este. Nos ha vuelto a pasar. Yo creo que debe tener a la conexión un poco inestable. Yolanda, ¿te importaría volverle a llamar otra vez? Miguel Ángel, ¿nos oyes? Me gusta el cuadro que se ha quedado en la pantalla, ¿no? Sí, y sobre todo íbamos a comenzar con la historia, que también es muy interesante. Dani, ¿estás por ahí? No sé si Daniel Plana está por ahí para echarnos Dice una que mano. está volviendo a conectar, que ya le está saliendo el Zoom otra vez para volver a entrar a conectar. Perfecto. A lo mejor es un problema de poca cobertura, de poco wifi. Ya estás, Miguel Ángel, otra vez. Ya te tenemos. ¿Veis la pantalla correctamente? Sí, pero ahora no está compartida. Te habías quedado en el cuadro del rayo atravesando la capilla, que nos has dejado intrigados. Disculpar los problemas de conexión, que ahora estamos viendo todo correctamente. Sí, Sí, así es. Miguel Ángel. De acuerdo, pues intentaba contar un poquito de historia y decir que los enfermos siempre han estado ahí, solo que no sabíamos lo que tenían, y en la literatura médica, que especula más, habla curiosamente que en los casos de las brujas de Salem parece ser que esas encefalitis muy letárgicas podrían ser caso de encefalitis antiinmune anti-NMDA. O sea que la enfermedad está, lo que no sabíamos lo que era. Históricamente se han ido describiendo casos de encefalitis límbica, que hoy se sabe que eran autoinmunes, y a partir de los años 80 se describen las bases de la enfermedad. Para ello quiero destacar, porque es muy curioso, el caso de un radiólogo que describe cómo su hija tiene unos síndromes psicóticos y al realizarle una placa de tórax se detecta una enfermedad de Hodgkin. Sí parece la primera descripción claramente autoinmune de un síndrome paraneoplásico con enfermedad autoinmune. Pero realmente
El desarrollo de esta patología ocurre con los trabajos de Dalmau, cuando describe en el año 2007 casos de niñas con brotes psicóticos, 5 niñas a los que se le detecta teratoma ovárico, y la causa son la de identificar los anticuerpos contra el receptor MDMA. Y hemos pasado a la época de las redes sociales, ahora cada vez son más actuales estas enfermedades y hasta para el público general. Esta es una publicación de un libro, que también hizo luego una película, de una periodista que describe su vivencia, cómo desarrolla un brote psicótico con una clínica muy abigarrada, cómo peregrina por diferentes hospitales, cómo incluso llega a una biopsia cerebral hasta que al final se identifica que es una encefalitis autoinmune anti-NMDA. Así pues, sabíamos que las encefalitis límbicas existían y eran generalmente en adultos con cáncer. Pero ahora sabemos que estas encefalitis no son siempre límbicas, que se dan en todas las edades, también en la infancia, y que pueden ocurrir con o sin cáncer. Y de hecho, cuanto más joven es el paciente, menos probabilidad de que tenga una neoplasia oculta. Y en la edad pediátrica, la asociación con neoplasia oculta es mucho más infrecuente que en los casos que se ven en las series de adultos. En cuanto a la epidemiología, podemos considerar que la encefalitis autoinmune es una entidad muy frecuente. En la mayoría de las series en claro aumento y aumentando en frecuencia en cualquiera de los hospitales en los que la reconocemos. La prevalencia es mayor en el seno femenino, especialmente en los niños mayores, pero en los niños más pequeñitos y en los adultos más ancianos esta prevalencia mayor en mujeres no está tan clara. Puede asociarse a tumores, pero esta asociación a síndrome paraneoplásico en niños es mucho menor que en adultos. La clínica es muy abigarrada y variable. Síntomas neurológicos muy diferentes, generalmente subagudos, con frecuencia de crisis que pueden llevar al estatus epiléptico, sobre todo en niños pequeños. En jóvenes y en adolescentes más habitual los síntomas psiquiátricos, agudos y subagudos. Y a veces clínicas muy polimorfas, nada monosintomáticas, donde se mezclan con alteraciones del movimiento, alteraciones del comportamiento, de la memoria y del lenguaje, lo que hace que los clínicos a veces confundan estas encefalitis autoinmunes con otra serie de patologías. El diagnóstico. Nosotros participamos con la RM, donde veremos los cambios de señal que luego describiremos. Puede existir en los PEZ cierto hipermetabolismo en la fase aguda, el electroencefalograma suele ser inespecífico y la clave suele ser la detección de anticuerpos, bien en sangre o lípido cefalorraquídeo, de los reconocidos como causantes de encefalitis autoinmunes. En muchos de los criterios diagnósticos se avisa de que tiene que haber una exclusión, es decir, a veces tiene que excluirse otras enfermedades simuladoras para poder decir que estamos en una encefalitis autoinmune. Y si procede, porque es de las que asocia tumor, en el diagnóstico habrá que intentar excluir la neoplasia oculta. En cuanto a la imagen, lo que vemos es cambios de señal hiperintensos en T2 y en FLAIR, en múltiples localizaciones, generalmente las más habituales hipocampo, ganglios basales, cerebelo, tronco y cortes. Suelen ser bilaterales pero asimétricas, con poca tendencia al realce tras contraste intravenoso, con poca tendencia a restringir en difusión y con pocos cambios hemorrágicos. En el pez es habitual un hipermetabolismo en fase precoz y un hipometabolismo en fases más tardías, y con la evolución o si cronifican tienden a perder volumen. Así pues, en este caso, de una niña de 12 años con encefalitis, lo que vemos es cambios de señal hiperintensos en T2, en ambos hipocampos, que no restringen con técnica de difusión y que no muestran clara captación tras contraste intravenoso. Corresponde a un patrón de encefalitis límpica muy característico de las encefalitis autoinmunes. En el control a los 18 meses, donde había vuelto a tener algunas crisis parciales complejas, lo que observamos es la pérdida de volumen hipocampal bilateral de predominio en el hipocampo izquierdo. En cuanto a la clasificación de estas entidades, pues bueno, se pueden clasificar de múltiples formas, por el área afectada, si son límbicas, de tronco, cerebelosas, por la clínica, por la presencia o no de síndrome paraneoplásico, pero la clasificación más interesante, porque es la más actual, las que siguen los clínicos, y yo creo que en la que debemos centrarse, es la clasificación por el tipo de anticuerpo.
diferenciando dos tipos: cuando el anticuerpo va dirigido contra un antígeno intracelular o cuando el anticuerpo va dirigido contra un antígeno de la superficie neuronal. Así pues, contra anticuerpos intracelulares las denominaremos grupo 1 y contra anticuerpos contra antígenos de superficie las denominaremos tipo o grupo 2. Las de tipo 1, el anticuerpo no es per se patogénico, pero desarrolla un mecanismo de inmunidad celular de linfocitos T que provoca mucho daño celular, por lo que tienen peor pronóstico y peor respuesta terapéutica, y son las que más frecuentemente se asocian con síndromes paraneoplásicos. Las de tipo 2, contra antígenos de superficie, son anticuerpos que sí son patogénicos. Suelen tener mejor pronóstico y mejor respuesta al tratamiento inmunosupresor. Estas del grupo 2 son las más habituales en la edad pediátrica, mucho más prevalentes que el del grupo 1, que son más características de los adultos. Y en conjunto el grupo 2 tiene una menor asociación tumoral que las del grupo 1. Así pues, tenemos muchísimos anticuerpos para el grupo 1, muchísimos anticuerpos para el grupo 2, pero podemos también hacer, como hacen algunos autores, reservarnos por frecuencia, es decir, centrarnos en aquellas que son más prevalentes y en nuestro caso en la edad pediátrica. Y eso vamos a hacer en la charla de hoy. Vamos a ver las que consideramos importantes. En cuanto a los anticuerpos intracelulares, tenemos que nombrar dos muy habituales, pero muy habituales como serie general. No habituales en los niños, pero son clásicas de la edad adulta. Una es los anticuerpos anti-Hu, que probablemente es la encefalitis antiinmune paraneoplásica más común, con una alta asociación con el carcinoma de pulmón de células pequeñas y que cursa habitualmente con una afectación límbica y a veces con clínica cerebelosa, pero es muy infrecuente en la edad pediátrica. Y los anticuerpos grupo 1 anti-MA o anti-TA asocian como síndrome paraneoplásico la existencia de tumores testiculares en pacientes jóvenes. En el caso de los anti-MA, con una afectación hipocampal y tronco, con una habitual oftalmoplegia, y en los casos de anti-MA son típicamente afectaciones hipocampales. Y pasamos ahora a otro grupo dentro de los intracelulares, que son los anticuerpos anti-GAD, que van dirigidos contra el receptor del metabolismo del GABA. Para algunos podrían representar una especie de tercer grupo, pues que es verdad que pertenecen al grupo 1 porque van dirigidos contra un antígeno intracelular, pero que a veces es expresado en la superficie de la célula, con lo cual es una especie de mezcla y un poco diferente. Se da y cursa con casos de encefalitis límbica, también con afectación cerebelosa, y puede desarrollar el caso clínicamente denominado síndrome de la persona rígida, que es el que se dice que tiene o que tenía Celine Dion. Para los más jóvenes, esta es una cantante canadiense, tuvo su éxito en Eurovisión, ganando Eurovisión, y que es la cantante de la película de Titanic, y lo que sufre es un trastorno principalmente del tronco, con la marcha en Frankenstein y con alteraciones en rigidez que afectan también a las cuerdas vocales, que le impiden en muchas ocasiones cantar y desaparecer de la escena clínica. No se desarrolla con tumores. Curiosamente, tiene una asociación más con enfermedades autoinmunes y a veces asocia mayor incidencia en casos de diabetes o de hipotiroidismo. Puede darse en cualquier localización, pero habitualmente las más habituales son hipocampo y, si es multifocal, en cerebelo. Y tiene un porcentaje no despreciable de casos con RM normal. Y presentamos este caso de una niña de 11 años que tiene la típica encefalitis límbica hipocampal bilateral y asimétrica, que tenía una clínica de epilepsia parcial continua y que tenía positivos los anticuerpos anti-GAD. En este otro caso era una paciente de 4 años con una epilepsia refractaria y una alteración del comportamiento, también con afectación hipocampal, que 3 años después, en el que volvió a la clínica con un empeoramiento, la niña volvía a tener afectación hipocampal, en este caso más asimétrica, y ya había desarrollado en este tiempo, ya era conocida que era anti-GAD, había desarrollado tanto diabetes
como tiroiditis autoinmune, asociaciones muy características de las encefalitis antigas. Grupo 2, grupo de los antígenos de superficie. La más prevalente y la más importante, los anti-NMDA. Son anticuerpos contra la subunidad 1 del receptor del glutamato, que es un neurotransmisor excitador con gran presencia en el sistema nervioso central. Es posiblemente la encefalitis autoinmune más frecuente en la infancia, con el permiso de los anti-MOG que ahí andan. Y se da en la infancia, pero tiene un rango de edad muy amplio, desde los 2 meses hasta los 65 años. Pero es típicamente de jóvenes. El 40 al 80% de las encefalitis anti-NMDA se da en pacientes menores de 18 años. Tiene una clara prevalencia por el sexo femenino y la clínica es variable. Más tendencia a la encefalitis y las crisis en los niños muy pequeños y mucha tendencia a la afectación neuropsiquiátrica en los pacientes y en las chicas jóvenes. Puede desencadenarse por estímulos y es clásica la asociación con el teratoma ovárico, sobre todo en mujeres jóvenes, porque esta asociación es edad y sexo dependiente. La asociación hay que destacarla que es en mujeres jóvenes, no tanto en varones o en niños más pequeñitos. También puede desencadenarse por efectos víricos, como puede ser virus cualquiera o característico que haya un antecedente de infección por herpes simple. El síndrome coreatetóxico, que se conocía post-infección de virus del herpes simple meses después, hoy día se sabe que en su mayoría de las veces está ocasionado por un desarrollo posterior de una encefalitis anti-NMDA. Esta encefalitis anti-NMDA puede coexistir con otros marcadores de anticuerpos de encefalitis autoinmune y puede coexistir con otras enfermedades desmielinizantes, no claramente por anticuerpos desarrolladas. Y aquí tenemos el caso de un niño de 6 años que los padres referían que tenía una clínica abigarrada, que hacía cosas extrañas. Este no es mi niño, que es una frase muy habitual que dicen los neurólogos que refieren los padres en estas encefalitis, y que rápidamente desarrolla una disminución del nivel de conciencia y acaba ingresado y posteriormente en la UBI. Cuando le hacemos una resonancia, estos son los hallazgos que vemos. Y esto es la manifestación de las más habituales que tenéis que recordar con la encefalitis anti-NMDA. Entonces, ya veis que los hallazgos son que la resonancia es normal. Y hasta un 30 o 50% de los casos, cuando hagamos resonancia a estos pacientes, no vamos a detectar nada. Se cree que es normal más en los pacientes, en los niños de más edad, en los adultos, y quizá en los pequeñitos tenemos más posibilidades de encontrar hallazgos patológicos. Y esto, aunque sea normal, es útil para los clínicos, porque los clínicos hoy día ya saben que si tienen un niño muy encefalítico, con una clínica muy importante y una RM normal, es muy probable que tenga una encefalitis anti-NMDA, y menos probable, porque no suelen tener estas RMs tan normales, otro tipo de encefalitis, como por ejemplo hubiera sido una herpética. Y cuando tienen hallazgos por imágenes, ¿cuáles son los característicos? Bueno, pues este es un caso típico. Afectación córtico-subcortical de predominio frontotemporal. Afectación de ganglios basales y de tálamo. Afectación de fosa posterior, centrada principalmente en cerebelo y en protuberancia. Escasa tendencia a la captación de contraste, aunque puede existir, incluso meningia. Escasa tendencia a la restricción en difusión y puede asociar alteraciones en el PET, más frecuente hipermetabolismo en la fase aguda, hipometabolismo en las fases tardías. Se ha descrito, aunque nosotros no tenemos experiencia, una cierta asociación peculiar con hipometabolismo de los lóbulos occipitales mediales. Y otro caso, de un niño de 2 años, en este perfil de edad suele ser más frecuente que tengamos RMs patológicas frente a las adolescentes en MDA, donde es más habitual tener RMs más normales. Y aquí lo que observábamos era cambios de señal hiperintensos en T2 córticos subcorticales, con afectación no solo de cortes, sino también de sustancia blanca y con cambios microhemorrágicos en las secuencias de susceptibilidad. En la evolución a las 3 semanas ya había hecho
áreas de encefalomalacia y gliosis córtico-subcortical de predominio frontal izquierdo. En estos casos, como conocemos una asociación paraneoplásica, tenemos que plantearnos excluir el origen tumoral. Pero recordad que no nos volvamos locos. La asociación tumoral es edad y género dependiente, entonces tenemos que ser muy agresivos en buscar el tumor en las pacientes adolescentes y jóvenes, chicas, y no obsesionarnos en buscar el tumor en los varones o en los niños muy pequeñitos, porque no asocia tumor. Hay que buscar el teratoma y generalmente, aunque no está definido cuáles son los protocolos a realizar, pues empezamos de screening con una ecografía y posteriormente tenemos que ir, si es negativa o si es positiva, a completar el estudio con una RM. Si debe buscarse el tumor precozmente, pues de existir el teratoma, la terapéutica incluye la resección temprana de la tumoración para evitar ese estímulo antigénico que está desencadenando esos anticuerpos. Al tratar el teratoma mejora claramente el cuadro clínico. Vamos con otro grupo, los MOGAD. Los MOGAD causan diferentes patologías y no todas son encefalitis autoinmunes, pero este anticuerpo sí se reconoce hoy día como una posible causa que podría entrar dentro de los espectros de las encefalitis autoinmunes. La riboproteína de la mielina del oligodendrocito es una proteína de superficie que participa en el mantenimiento de la integridad de la mielina. Y lo interesante, lo que nos abrió los ojos es este artículo del Lancet Neurology del 2020, prospectivo, multicéntrico, en el que participó nuestro hospital, en el que lo que observaba es que tras un episodio desmielinizante en la vía pediátrica, hasta un 30 o un 40% de los niños positivizaban los anti-MOG. Pero es que si esos niños habían tenido un episodio encefalítico que recordaba un ADE, pues positivizaban los anti-MOG hasta un 55%. Es decir, veíamos como los anti-MOG están dentro del espectro de muchas enfermedades desmielinizantes o de enfermedades autoinmunes o del perfil del ADE. Es decir, los anticuerpos anti-MOG participan, es conocido, en las neuritis ópticas, en las mielitis transversas, en las neuromielitis ópticas, pero también van a participar en algunos casos de encefalitis autoinmune o en lo que hasta ahora conocíamos como el espectro del ADE. Así pues, dentro de la patología causada por los anticuerpos anti-MOG, tenemos patrones que no son encefalitis autoinmunes, como es la neuritis óptica, la mielitis transversa, pero patrones que sí cursan con encefalitis autoinmune, que son los tipo ADE. Y además vamos a ver incluso unos recientemente descritos que son los que llaman patrones atípicos de los anti-MOG, que cursan con hallazgos radiológicos y clínicos no habituales en los primeros descritos en los MOGAD. Y aquí hay que destacar una diferencia clara entre los niños y los adultos, es que si bien en los adultos el patrón de los anti-MOG es muy de neuritis óptica, en los niños el patrón de los anti-MOG es muy encefalítico, es un patrón de lesiones tipo ADE. Y vamos a ver algunos casos, por recordar los anti-MOG, como esta niña de 6 años que tenía cefalea y alteraciones visuales, en los que observamos una afectación de los nervios ópticos larga, bilateral y simétrica, de predominio anterior, con realce tras contraste intravenoso e incluso con restricción con técnica de difusión. Es decir, esta afectación bilateral, larga, anterior, que respete el quiasma, es muy característica de la neuromielitis óptica anti-MOG. En los casos de mielitis transversa, lo que vamos a ver con los anti-MOG es clínicas de lesiones muy largas, generalmente dorsales bajas o del cono, y que predominan sobre la sustancia gris, dando este aspecto que se ha descrito como en forma de H. Y en los casos cuando los anti-MOG participan en lo que nos interesa hoy, en casos de niños encefalíticos, lo que dan es un perfil que se parece al ADEN y que se ha denominado tipo ADEN. Y dan lesiones de predominio córtico-subcortical, a veces en sustancia gris, como ganglios basales o tálamos, con poca tendencia a la restricción en difusión. Este patrón tipo ADEN, MOG, frente al patrón de un ADEN que no positiviza los MAG, tiene algunas diferencias. Los pacientes anti-MOG suelen ser de menor edad,
Los pacientes anti-MOG tienen más tendencia a tener mielitis transversa y van a desarrollar a posteriori más tendencia a la recurrencia, rarísima en el ADEN convencional, y más tendencia a epilepsia post-ADEN. Vamos a ver un caso de un niño de 5 años que tenía fiebre, que acabó encefalítico, y lo que vemos es cambios de señal, en este caso muy evidentes en los tálamos, en los ganglios basales, hiperintensos en T2, y una afectación que debe hacernos recordar los anti-MOG, muy tendencia al tronco, a veces a la protuberancia, y esta afectación muy rodeando las paredes del cuarto ventrículo. En este caso, hay que hacer médula, la médula era normal y este paciente positivizó los anti-MOG en un espectro tipo ADEN. Pero existen unos patrones recientemente descritos que es los que llaman los anti-MOG atípicos, que no cursan con el ADEN tradicional. Son estos que tenemos aquí, que tienen su importancia porque van a tener incluso su factor pronóstico, es decir, algunos suelen tener mejor pronóstico, como por ejemplo el Flames o la vasculitis light, y otros tienen un pronóstico muy malo, como por ejemplo el patrón de leucodistrofia. Y de ellos, el más frecuente que vemos y el que queremos destacar porque es muy radiológico es el Flames, que es una entidad que se define por hallazgos clínicos y radiológicos. Lo que observamos en una afectación que predomina en sustancia gris córtico o justacortical y que a veces puede ir también a sustancia gris profunda con afectación de ganglios basales. En este caso, el niño tiene esas lesiones hiperintensas en FLAIR, tiene también encefalitis y suele tener crisis y positiviza los anti-MOG. Y es característico frente a los anti-MOG del perfil ADEN que no tengan afectación ni del tronco, ni del cerebelo, ni de la médula. Los casos pueden ser sutiles, como este que vemos córtico subcortical o occipital izquierdo, o pueden ser muy expresivos radiológicamente. En este caso, de una niña de 12 años que ingresa por desorientación, bradisiquia y que evoluciona rápidamente a encefalitis y crisis, y que cuando le realizamos la RM tiene estos hallazgos muy corticales, muy extensos, hiperintensos en T2 y FLAIR, de localización fronto-temporo-parietal, que cuando hacemos técnica de difusión vemos la llamativa restricción en difusión de localización cortical, bilateral y relativamente simétrica. Es un caso de Flames positivizando anti-MOG. Con respecto a los anti-MOG, os recomiendo que leáis este Lancet Neurology porque es un panel de expertos internacionales que ha definido los criterios de la enfermedad y sus características, aunque hemos de reconocer que todo esto está cambiando y todo esto lo estamos aprendiendo y leyendo las publicaciones más recientes y no está claramente establecido. Lo que sí sabemos ahora es que hay una afectación de nervio óptico, que es más en los adultos, que hay una afectación de médula, que hay una afectación de sustancia gris y blanca en el cerebro, que hay una cierta tendencia peculiar a la protuberancia y al pedúnculo cerebeloso y que la frecuencia en adultos y en niños es distinto y en niños lo que vamos a ver sobre todo es perfiles tipo ADEN o perfiles tipo neuromielitis óptica. Con respecto al perfil tipo ADEN, hoy día se está discutiendo si el ADEN no era más que un cajón desastre donde estábamos metiendo cosas diferentes, como puede ser los anticuerpos anti-MOG que ahora conocemos y otros anticuerpos que vendrán y que iremos conociendo, otras enfermedades que las aculpábamos todas como ADEN. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues bueno, ya hemos visto que no son muy específicas y que los hallazgos son variados, dependiendo del anticuerpo y de la enfermedad de la que estemos hablando. Como eso hace que sean muy diferentes, yo recomiendo tener a mano siempre alguno de los cuadros que publica la literatura, donde vienen los anticuerpos y cómo se asocian algunos con encefalitis límbica, otros con más cortes, otros más ganglios basales, otros más cerebelosos, de tronco o de médula. Tenerlo a mano e irlo consultando cuando tengamos que plantear diagnósticos diferenciales de las encefalitis autoinmunes.
pero radiológicamente son desagradecidas. No es que vayamos a diagnosticarla o vamos a tener un hallazgo y un triunfo radiológico. Son muy inespecíficas. Y quería insistir en eso y os muestro estos 3 casos de encefalitis límbicas con niños con crisis parciales, algunos crisis parciales complejas muy rebeldes, que entraron en encefalitis. Son 3 pacientes distintos y mi pregunta es, de estos 3 niños con encefalitis, ¿cuál creéis que tiene una encefalitis autoinmune límbica? Por ejemplo, unos anti-GAD del grupo 1, como hemos visto. Pues bueno, no lo podemos saber. Y la respuesta es, ninguno tenía una encefalitis límbica. Perdón, ninguno tenía una encefalitis autoinmune. En el primer caso se trataba de un trasplante de médula ósea a los 30 días post-trasplante inmunosuprimido que tenía una encefalitis por herpes 6 y positivizó este virus. En el segundo caso eran crisis parciales complejas de difícil control conocidas que entró en estatus epiléptico y lo que corresponde es actividad epileptógena. El niño revirtió su estatus, revirtió los hallazgos por imagen y nunca positivizó los antimod. Y en el tercer caso sí es un poco diferente y sí podríamos quizá haber sugerido que esto no es una encefalitis límbica autoinmune porque vemos que la afectación es más lateral, menos hipocampal, va a giros frontales basales. Si encima viéramos cambios microhemorrágicos o restricción en difusión, esto recuerda más a una encefalitis herpética, que es lo que fue, que no a una encefalitis límbica autoinmune. Entonces, quiero insistir en esto, cuidado con el contexto clínico, porque estas encefalitis límbicas muchas veces tienen otras causas. Y sobre todo, insistir en el diagnóstico diferencial del herpes 6, como es este caso de otro paciente trasplantado de médula ósea y estos hallazgos de cambios de señal hipocampales bilaterales, que cuando tienen la tendencia a restringir en difusión, con técnicas de difusión de alta resolución de hipocampo, restricción en el margen, sobre todo periférico, de los hipocampos, tenemos que pensar en herpes 6 más que en encefalitis límbicas autoinmunes. Y como conclusión, bueno, pues hemos visto que las encefalitis autoinmunes son frecuentes. Puede ser la encefalitis más frecuente después de la encefalitis infecciosa. Y cada vez son más frecuentes porque reconocemos más entidades y las identificamos más. Hemos aprendido que no todos son límbicas y no todos tienen cáncer, especialmente en la edad pediátrica, donde la asociación no es tan alta como en los adultos. Que tenemos que llamarlas como la llaman los clínicos, si ellos las llaman grupo 1 y grupo 2 en función si el anticuerpo va contra un antígeno intracelular o un antígeno de superficie. Y hemos visto las más habituales o interesantes en la edad pediátrica, como lo son los anti-GAD, que es la encefalitis límbica típica de la edad pediátrica, o hemos visto los anti-NMDA, posiblemente la encefalitis autoinmune más frecuente y más prevalente en los niños. Hemos aprendido de los anti-NMDA que pueden tener RM normal, hasta variable, pero puede ser en torno al 50%, y que cuando da afectación suele ser muy frontotemporal, con afectación de sustancia gris y blanca, con afectación de ganglios basales, de cerebelo y de tronco. Que asocia teratoma, pero asocia teratoma en las niñas mayores, no asocia teratoma o no con ese porcentaje ni en los varones ni en los niños o niñas muy pequeñitos. Hemos visto el espectro de los antimod, que dan mucha patología y no tiene que ver con las encefalitis autoinmunes, pero también a veces espectros tipo ADEN que cursan como encefalitis autoinmunes, al menos en sus formas típicas. Y hemos visto cómo se están describiendo formas atípicas de los antimod que son muy interesantes porque incluso tienen valor pronóstico. Y algunas nos gustan mucho porque participamos los radiólogos hasta en el acrónimo. En el acrónimo de FLAMES son intensidades en FLAIR que además cursen con encefalitis y cursen con crisis, es decir, tenemos un papel desde el punto de vista de la imagen. Y así, en esta conclusión, tenemos que decir que aunque creemos que ya sabemos algo más de encefalitis autoinmune, sabemos poco, porque en estos últimos días no paran de aparecer anticuerpos y de publicaciones en la literatura. Mirad la gráfica de los anticuerpos, cómo se publican y cómo seguimos publicando cada vez más en los últimos tiempos. Es decir, nos queda mucho
por descubrir y muchas entidades por describirse y por aprender de ellas. Y hemos visto que las causas eran virus, hemos visto el herpes, y las causas eran tumores. Pero se están descubriendo nuevas causas, cosas tan interesantes como que la encefalitis autoinmune puede ser inducida por estrés. Están los psiquiatras encantados con todas estas publicaciones y especulando con esto que nos puede hacer cambiar el concepto de muchas cosas. Es decir, que esta charla no puede ser más que hemos empezado y esto continuará. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Os dejo mi correo para todo el que quiera compartir cualquier comentario, cualquier cosa, puede escribirme y charlamos sobre este o cualquier otro tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido una charla realmente muy ilustrativa y que aclara pues algunas cosas, pero también ya nos deja, ¿no?, esta última diapositiva, la expectativa y el hecho de que tenemos que seguir estudiando, avanzando y buscando, ¿no?, estos nuevos patrones o cambios de señal o así en un contexto clínico adecuado, ¿no? Pues de momento no tenemos preguntas en el chat, pero os animamos a todos a hacer preguntas. Doy paso a la doctora Ruiz y a la doctora Elida Vázquez, que la teníamos de incógnito inicialmente y ahora ya está al 100% con nosotros. No, es que yo a Elida no la veo, pero no sé. Sí, no la veo está... Sí. Está incógnito. Yo la veo, no, ahora está. Sí, hola. Hola, Elida. Hola, Si corres la barra la ves, Yolanda. Hola, Eli. vale. Buenos días, Eli. Buenos días, enhorabuena, Miguel Ángel. Me encanta este tema, ¿sabes? Y además cómo lo haces como más entendible, ¿no?, para todo el mundo. Cuando empezó, yo hace mucho que le escribí a Joan Dalmau, que fue, claro, es una eminencia en este tema y además tenemos la suerte de que es catalán y trabaja aquí y era a raíz de la mujer de un cirujano cardíaco y me he encontrado muchas veces con este contexto. Incluso hay un libro escrito por un neurólogo que trabajó en el hospital Yermas Trías y Puyol, que tuvo esta enfermedad, se titula Las defensas. Yo me lo encontré de casualidad y me parece que el doctor se llamaba Domingo Escudero, era neurólogo y él mismo debutó con esta enfermedad que, como tú explicas, tiene un espectro clínico muy variado. En adultos puede confundirse totalmente con una enfermedad psiquiátrica, pero que encima en niños también es muy heterogéneo, ¿no? Sabemos todavía, como tú dices, muy poco de ello. Y yo tengo, claro, algunas preguntas. Primero, el papel de la ASL, tenéis, porque tú dices que tiene un hipermetabolismo y está descrito que en el ASL tiene hiperperfusión. Lo que no sé si esto sirve o no sirve como algún tipo de diagnóstico diferencial en tu experiencia. El ASL puede tener papel, como ya conocemos, para las crisis y mostrar incluso las zonas de afectación y tal, y para eso lo utilizamos. Nosotros tenemos algún caso de una ASL con crisis, pero no tenemos experiencia de haber demostrado el papel del ASL como alteración del flujo, que es lo que demuestra el ASL, de la perfusión de su flujo en encefalitis autoinmunes, para estar seguro que no sea en un contexto como el que ya conocemos en los casos de crisis. Y no está, lo que comenta él, y es prometedor y es interesante, pero que yo sepa no está establecido todavía en la literatura. Pero lo que ocurre con todo esto es que son enfermedades nuevas, que todos estamos aprendiendo, que las series son muy cortas y que incluso extrapolando los papeles, si intentamos que la ASL simule cambios en la perfusión y valore cosas que nos podrían estar valorando otras técnicas de imagen como es el PET, es que hasta en el PET está poco establecido qué es lo que pasa con la encefalitis autoinmunes. ¿Pasa hipermetabolismo? ¿Pasa hipo? ¿Dónde pasa? ¿En cuáles? Posiblemente es que cuando hablamos de encefalitis autoinmune incluso estamos hablando de un grupo muy heterogéneo en la que no todas se tengan por qué comportar igual
desde el punto de vista metabólico o desde el punto de vista de la imagen. No sé si Yolanda o Marta tienen alguna otra experiencia con lo que apunta Eli. No, con el ASL no tenemos mucha experiencia, la verdad, porque bueno, lo hemos tenido durante un tiempo implementado en la máquina 3 Teslas y ahora se nos caducó la licencia y nos lo han quitado, así que ahora estamos sin ASL. Tampoco con pocas probabilidades de probar con casos nuevos que nos puedan venir. A mí, bueno, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la asociación con la encefalitis herpética, porque claramente tenemos que meterlo las encefalitis autoinmunes en el diagnóstico diferencial de las encefalitis herpéticas, pero luego también cuando tenemos una encefalitis herpética que recae, siempre hay que pensar en que en vez de ser que está siendo una recaída de la encefalitis herpética, pueda estar siendo una encefalitis autoinmune anti-NMDA, porque claramente se ha visto que está muy asociado a la infección por herpes, sí, por virus herpes. Y nosotros como radiólogos ahí tenemos que estar un poco al loro, sobre todo cuando vemos que hay afectación en el tálamo o en el estriado, que no son sitios de afectación del herpes, y ese niño hizo una herpética y vuelve al hospital porque ha hecho una recaída que no es una recaída del herpes, que es posiblemente un anti-NMDA, que hacen más síndromes extrapiramidales, pero que tenemos que estar un poco al loro de que, porque el tratamiento, claro, no es volverle a poner el aciclovir, va a ser un tratamiento completamente diferente. Nosotros hemos tenido ya un par de casos de estos. Sí, esto es muy interesante desde el punto de vista clínico y etiopatogénico, como un desencadenante, como puede ser el herpes, tiene anticuerpos compartidos con antígenos del sistema nervioso y cómo desencadena posteriormente un anti-NMDA. Y es interesante, los anti-NMDA, algún autor habla de ellos, que me gustaba esa frase, como son los anticuerpos que coexisten con otras cosas, ¿no? Como simultáneos, dicen. O sea, tú puedes encontrarte anti-NMDA como enfermedad única, anti-NMDA como consecuencia de posinfecciosa o con herpes después, lo que hablas tú, el síndrome coreacetóxico posherpes, y anti-NMDA coexistiendo con otros anticuerpos. La asociación anti-NMDA anti-MOG está aumentada, no solo los vemos aislados, los vemos frecuencia, o asociación anti-NMDA en algunas de las patologías autoinmunes que ahora se describen con anti-NMDA y que no sabemos muy bien qué valor tienen, ¿no? En el Rasmussen, de que hay un aumento de anti-NMDA, o en otras entidades que tienen o al menos un cierto contexto neuroinflamatorio autoinmune, no son encefalitis autoinmunes, pero tienen ese contexto. Y los anti-NMDA pues son complicados, pero son apasionantes, cosas como la que dices tú, porque nos aparecen en un montón de cosas, ¿no? Si hablamos de anti-MOG, hablamos de anti-NMDA. Si hablamos de herpes, hablamos de anti-NMDA. Si hablamos de encefalitis vírica, hablamos de anti-NMDA. Si hablamos de psiquiatría, hablamos de anti-NMDA. O sea, no vamos a parar de hablar de estos en tiempo. Luis, y una pregunta, perdón, Miguel Ángel, una pregunta. De cara a cuando nuestros clínicos nos piden la resonancia, a veces nos encontramos que solo piden resonancia de cráneo. ¿Es necesario que nos pidan cráneo y columna siempre, solo cráneo, cuando hacer un control radiológico de estos pacientes? Sí. En los casos que el perfil pudiera ser anti-MOG, es totalmente obligatorio. O sea que no hay mucha duda de que hay que hacer una columna. En los casos es que lo que nos ocurre muchas veces es que no sabemos qué es una encefalitis autoinmune cuando hacemos la columna. En los casos que hacemos una encefalitis en un perfil en que puede tener afectación medular, desde luego en perfiles microbiológicos como tuvimos enterovirus o como tuvimos tal, hacemos columna. Es más discutido si tú tienes un perfil muy clínico, muy dirigido. En los anti-NMDA no tienen afectación de médula. Podría no ser necesario hacer la médula. Lo malo es que tú normalmente cuando estás haciendo la RM no siempre tienes un perfil tan neuropsiquiátrico de chica joven que sospecho una NMDA y que entonces no le hago columna. A veces lo que tienes es un niño de 5 años, encefalítico, malito, en la UBI, que en ese contexto de encefalitis más global, pues muchas veces les haces la columna porque no sabes muy bien lo que te vas a
a encontrar. Bueno, No sé si- Marta ha comentado una cosa que yo también te quería preguntar, el tema de repetir la RM, porque como tú dices, hasta un 50% pueden ser normales, pero a veces cuando repites la RM, en nuestra experiencia ves aparecer lesiones. Entonces, ¿qué aconsejas tú? Supongo que repetirla en cuántos días y cuál es tu experiencia. Sí, yo creo que esto, lo que comenta Eli, es muy interesante. Yo creo que hay que repetirla si la RM es normal, pero no repetirla muy precozmente porque 2 días después va a seguir normal. Y bueno, no hay una regla, pero quizá en 3, 4 días repetir la RM puede ser algo razonable. Hay que tener también claro que aun la RM normal a ellos les es útil, porque ellos con una RM normal, un perfil clínico, ya sospechan muchos anti-NMDA. Y estos anti-NMDA participando en estos perfiles y los MOGA, pero participando en el perfil ADEN, nos recuerda que antes decíamos mucho que los ADEN podían tener RM normal y que no había que correr a hacer la RM a un ADEN, porque si ibas el primer día te ibas a encontrar RM normales. Lo que estaba ocurriendo probablemente mucho de estos ADEN que veíamos hace años es que estábamos metiendo en un cajón desastre muchos del ADEN que reconocemos ahora, del ADEN anti-MOG y de cosas que hoy día nos llamaríamos ADEN porque eran encefalitis autoinmunes y otras etiologías. Yo sí comparto la opinión de él y de que hay que repetirla. No tengo una seguridad para poder. Creo que se volvió a cortar. Esperar demasiado, 3, 4 o 5 días para repetir una RM normal. Ha vuelto, parece. Ha vuelto. Muy bien. Miguel Ángel. Sí. Sí, está. Hemos perdido por unos segundos. Bueno, no sé si ya tenemos más preguntas. Si no, nos estamos acercando a las 9. Luis, no sé si quieres hacer estos resúmenes que siempre hacéis tan simplemente clave. agradeceros a los 4 vuestra participación. Es un lujo contar con gente con vuestra experiencia. Me va a entrar una encefalitis por estrés después de la clasificación que nos habéis dado, pero bueno, en principio la verdad es que para la gente que no tenemos vuestra experiencia ha sido muy clarificadora esta sesión. Os lo agradezco mucho. No teníamos más preguntas de la audiencia y emplazaros simplemente a los que queráis. Mañana hay una sesión de biomarcadores en el traumatismo craneoencefálico y su implicación en el TAC de urgencias de la doctora Isabel Romero Majón. O sea que encantado de volveros a ver mañana. Un placer a veros a los 4 y gracias a la audiencia. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Luis. Gracias, Gracias. Miguel Ángel. Adiós. Buenos días. Adiós, gracias. Buenos días. Hasta luego.